Resaltar que hoy amanecimos con la nafta y el gasoil más barato. Es la primera vez que esto ocurre en 5 años. Es consecuencia de la baja del precio internacional del crudo Brent, que forma parte de la estructura de precios a nivel mundial. Sin embargo, en el pasado, la reducción de los precios internacionales, como ustedes bien saben, no implicaba necesariamente que eso se viese reflejado en los precios del surtidor. Cabe recordar, hace menos de un año había filas por la escasez de combustible en la Argentina, una consecuencia que para quienes tienen algo de memoria eran parte de las distorsiones generadas por el plan Platita del abogado Massa, que despilfarró, como dijimos en varias oportunidades, cerca de 13 puntos del producto en emisión monetaria y mantuvo combustibles pisados, entre otras medidas cortoplacistas y extremadamente populistas. La baja del precio de los combustibles que se ve hoy en los surtidores es una consecuencia de la estabilidad de la economía argentina. Nadie baja el precio en un contexto de inflación. Por eso, este fenómeno que parece nuevo, en realidad es un síntoma de vivir precisamente en un país normal. Al igual que el regreso del crédito hipotecario, el regreso del crédito para la inversión de capital de trabajo, para pymes, el tipo de cambio estable y la emisión cero. Todos los hitos que, como hoy publiqué a la mañana, los van a poder ir viendo actualizados de manera continua en la bitácora de gestión que publicamos en argentina.gov.ar, puntualmente argentina.gov.ar/bitácora. Después de años de decadencia, se terminó la Argentina del desabastecimiento de los precios ficticios por la intervención del Estado y de las medidas a contramano del mundo. El camino correcto, lo decimos siempre, es la libertad. Respecto a la convocatoria por el reclamo del presupuesto universitario, nos gustaría aclarar algunas cuestiones. El gobierno no está en contra del reclamo. En tal caso, de lo que sí estamos en contra es que el Congreso sancione leyes que no tengan una partida presupuestaria asignada, o sea que sean leyes que no puedan básicamente financiarse. El gobierno está a favor de mejorar el financiamiento en las universidades y entendemos que ese lugar es precisamente la discusión del presupuesto nacional y no otra. Mientras el resultado del aumento presupuestario mantenga nuestro equilibrio fiscal, nosotros jamás vamos a tener ningún inconveniente con eso. Por eso es que todos los legisladores deben fundamentar de dónde sacan el presupuesto, el dinero, para ejecutar los aumentos que proponen, que son válidos o que pueden ser válidos y genuinos, pero, señores, necesitamos conocer cuál es la partida que piensan recortar para pagar estos incrementos. El Ministerio de Capital Humano hizo todos los esfuerzos por mejorar los salarios de los docentes y de los no docentes. Se ofreció un incremento salarial del 6,8% por encima de la inflación. Se ancló el salario de los docentes con los de la administración pública para que cobren en tiempo y forma y no cuando se les ocurra al gobernante de turno. Antes cobraban a 68 días, hoy lo hacen en un promedio de 4,6. Y se realizaron incrementos en los gastos de funcionamiento. Cabe recordar que adicionalmente, esto también lo hemos charlado aquí en la sala, el gobierno aumentó 270% los gastos de funcionamiento de las universidades en mayo y además otorgó unos 49.000 millones de pesos adicionales a los hospitales universitarios. Exactamente lo que había pedido la Universidad de Buenos Aires. Es decir, los recursos se enviaron, lo que falta saber, y lo decimos desde el 10 de diciembre, en qué se usaron. En el caso de la UBA, el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no fueron rendidos. La Auditoría General de la Nación tiene 6 informes en proceso y solo 3 aprobados. El único informe vinculado a la UBA pertenece a la Facultad de Psicología, auditada en 2018. Esta falta de control de gastos hace imprescindible que los mismos sean revisados. Por eso el gobierno avanzó con la SIGEN para llevar adelante la auditoría. Algunos datos que ameritan al menos que sean parte del debate. Del total de estudiantes registrados en 2022, que es el último dato conocido,
que son un total de 1.749.136 estudiantes, solo el 40,6% es alumno regular, o sea, solo 710.466 alumnos del 1.749.136 estudiantes registrados son alumnos regulares. El 20% tenía una materia aprobada o ninguna, o sea, había 367.299 alumnos que tenían solo una materia aprobada, y hay un llamativo 38,4% de alumnos sobre los que no se tiene información, que son 671.372 alumnos de los que no se tiene información, no se sabe a ciencia cierta si van a clase o si no lo hacen. También hay casos particulares bastante peculiares y hasta escandalosos, como el del Instituto Universitario Nacional Madres Plaza de Mayo, que recibía 1.500 millones de pesos durante la gestión anterior y solo tuvo 16 egresados, ¿no? Es escandaloso no solo por el monto, sino porque cuando uno simplemente hace una pequeña división, entiende que el costo por egresado es absolutamente astronómico. El 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros, otro costo exorbitante que en algún momento tenemos que debatirlo, ¿no? No es justo que una familia bajo la línea de pobreza subsidie a los que solo van, por ejemplo, a hacer política a las universidades y no a buscar el fin último, que es el de educarse. Entendemos que la universidad pública funciona desde hace décadas con severos problemas, desde problemas edilicios, profesores que cobran o no cobran o cobran mal por su trabajo, y en algunos casos ni siquiera hay productos de higiene básica en los baños para miles y miles y miles de estudiantes. Incluso hay matrículas con contenidos que no se actualizan desde hace más de 30 años, con todo lo que esto implica, ¿no? Y con todos los avances que hay permanentes en el mundo. Nosotros hay matrículas en los que los contenidos no se actualizan hace 3 décadas. Y además los índices de terminalidad de la educativa vienen cayendo de manera abrupta. Y la intención efectiva que tiene este gobierno es de mejorar la situación de las universidades públicas, que, repetimos, situación que se viene agravando año tras año durante muchísimo tiempo. Por supuesto entendemos, y es razonable decirlo también, que no es una situación que se vaya a resolver en meses, sino que va a llevar años de intenso trabajo, y estamos dispuestos a hacerlo. Por eso lo primero que hay que hacer es sentarse a discutir con el presupuesto sobre la mesa, analizar gasto por gasto y revertir esta situación. Del lado del gobierno siempre vamos a estar abiertos para discutir y para debatir la situación de las universidades, mejorar su presupuesto, mejorar por supuesto su calidad y mejorar todo lo que haga falta para que la universidad pública tenga lo que tiene que tener, que son alumnos que se reciban, que se eduquen y presupuestos acordes a la función fundamental que tienen para nuestra sociedad. Por otro lado, contarles que el Gobierno Nacional dispuso el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano, más conocida como DECAF, una de las 5 empresas ferroviarias que administra el Estado. La eliminación de esta empresa, cuya estructura sobredimensionada duplicaba las tareas de las otras compañías estatales ferroviarias, va a significa un ahorro de 42.000 millones de pesos anuales para el Estado, una decisión que va en línea con el mandato que los argentinos depositaron en el presidente Milei con su voto. Así que bueno, está aquí sentado, ya lo vieron y algunos ya por alguna razón sabían que venía. Los dejo con el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogueta, quien va a explicar los detalles técnicos de esta decisión que se ha tomado. Efectivamente, como comentaba el vocero, cumpliendo hoy con el mandato que más del 55% de la gente le dio al presidente Javier Milei y sus instrucciones en reducir el déficit
y eliminar todos los gastos innecesarios. Hemos tomado la determinación y hemos cumplido ya con cerrar DECAF, una empresa ferroviaria que no operaba trenes y que tenía funciones que, como bien explicó también el vocero, estaban duplicadas en las demás empresas ferroviarias. Esto representa una baja en la planta de personal del Estado de 1.388 puestos de trabajo, menos que el Estado no va a tener que pagar esos sueldos, lo cual implica un ahorro de 42.000 millones de pesos al año si le sumamos los 23 cargos jerárquicos que estaban duplicados y que cobraban entre 2 y 4 millones de pesos por mes. A su vez también, como comentario, quiero sumar que se ha cerrado el Instituto Argentino de Transporte, que por más de 10 años había sido creado o subsistió durante 10 años y no había emitido ningún dictamen a los fines que había sido creado, generando también, lógicamente, desgastes administrativos innecesarios. Durante la gestión del profesor Fernández, DECAF ha demandado al Tesoro Nacional 180 millones de dólares en un sistema ferroviario que hemos tenido que declarar en emergencia porque tiene señalamiento de más de 100 años de vida, obsoleto lógicamente, y que estamos ya cambiando en el marco de la emergencia ferroviaria. Los trenes estaban sin mantenimiento, pero a través de esta empresa el Estado en ese momento se dedicaba a hacer obras públicas cuyas funciones no estaban en sus estatutos y que tenían que ver más que nada con puesta en valor de obras de arte en algunas estaciones de trenes que ni siquiera operaban trenes tampoco y que tenían más que ver con amigos de la política como algún intendente afín en la línea política del gobierno de turno. Además también contrataba artistas populares en un programa que se llamaba Entretenerte y que paradójicamente se desarrolló en el marco de la pandemia, donde tenían encerrados a todos los argentinos, pero despilfarrando los recursos del Estado se dedicaban a contratar artistas y a hacer fiestas, entre enormes comillas, gratis, porque eso le costó miles y miles de dólares a los argentinos, además del despilfarro en el uso de vehículos oficiales, de teléfonos celulares, de tarjetas de crédito y gastos de combustibles que no eran necesarios en lo absoluto. El pico de personal de esta empresa llegó a 1.811 empleados en noviembre de 2023 y, como les decía, desde que hemos asumido a hoy, la hemos reducido en 1.388 y hemos procedido al cierre de la misma. Bueno, hoy, como decía, es un gran día porque estamos reduciendo el gasto, camino a reducir el déficit del Estado por instrucción del presidente, eliminando gastos que son totalmente innecesarios para el Estado. Muchísimas gracias. Hablemos directamente de la frase. La frase es, ¿dónde está la plata? Pregunto si antes y después de lo que va a ser el tratamiento lógico en democracia para lograr los 2/3 de las cámaras, ¿por qué no buscamos la plata en un debate vinculante con los sectores para que se pueda encontrar el dinero? Porque el tema es ese, encontrar el dinero. Yo le voy a aclarar algo, porque evidentemente usted tiene algún tipo de parcialidad con algunos temas, así que me gustaría extenderme un poco en esta respuesta con respecto al veto. Porque hay cosas que no funcionan como usted imagina que funcionan. Hay cosas que funcionan de determinada manera y eso hay que respetarlo. El gobierno no está en contra de darle más financiamiento a las universidades, de hecho somos todos los que pertenecemos a este gobierno grandes defensores de la universidad pública. Lo que estamos sí en contra es de asignar una partida presupuestaria sin saber de dónde se va a sacar el dinero. Porque eso se ha hecho durante muchísimos años en Argentina y nos ha hecho mucho daño y nos ha, si se quiere, fue el vehículo que nos trajo hasta donde estamos hoy. Y la verdad es que el no saber, el aplicar algo donde no tenemos el dinero, va a perjudicar a todos los argentinos.
Y nosotros eso no lo vamos a permitir. O en tal caso vamos a hacer todo para que eso no ocurra. El lugar para discutir la partida existe y es el presupuesto 2025. Y el ámbito para discutirlo es el Congreso Nacional. No sé por qué me habla de consultas populares. Hay un ámbito determinado para la discusión, que es efectivamente el Congreso Nacional, y el que además hay que... Estamos hablando del diagnóstico. Y que además hay que... Hay un diagnóstico que dice que no hay plata. Bueno, déjeme terminar. Yo lo dejé Sí. terminar, ahora déjeme terminar. Y por supuesto que invitamos a la política a debatirlo en ese marco. Sin demagogia, entendiendo que las universidades deben ser auditadas, porque hay algo básico, que la universidad pública es sostenida con los impuestos de los contribuyentes y los contribuyentes merecen saber a dónde va su dinero. Es algo de sentido común, no hay mucho más para aclarar. Y eso no implica que se esté en contra de la universidad pública. Jamás se estuvo ni se estará en contra de la universidad pública porque entendemos el valor que tiene para todos los argentinos. Discutamos de dónde sacamos el dinero. Bueno, muy bien, la está viendo, me parece bárbaro. Yo también me voy a extender ahora un poquitito más y también le voy a hablar respecto de la movilización de ayer de venida del reclamo por los fondos universitarios. Y la verdad es que ayer hubo mucha gente que se expresó de manera absolutamente genuina y que lamentablemente tuvo que compartir espacio con la hipocresía de Sergio Massa, que le quitó 50.000 millones de pesos al presupuesto educativo, y estoy hablando de pesos no de hoy, sino de hace mucho tiempo atrás, y les dejó un 211% de inflación anual, que encima es lo que explica la pérdida de poder adquisitivo de la que, por supuesto, se quejan muchos sectores, especialmente los universitarios. También, hablando de hipocresía, estuvo Martín Lustó, quien dice defender a los docentes, pero no tuvo absolutamente ningún plurito en levantar la mano para cobrar 9 millones de pesos, 9 veces más que un docente. También estuvieron en la marcha Rodríguez Larreta, Elisa Carrió y otros personajes menores de la política cuya alianza en un frente de izquierda demuestra la debilidad del sector. Bueno, incluso estuvo hasta Moyano, ¿no? Vaya a saber Dios qué tiene que ver Moyano con el reclamo del genuino de las universidades. Además, aprovecho para contarles a todos, el Ministerio de Seguridad, porque la línea 134 sigue operativa recibiendo denuncias, y por ahí marca la falta que tuvo de genuinidad el reclamo en al menos de algunos sectores que vimos movilizarse ayer. Por ejemplo, un referente de un comedor obligó a sus vecinos a ir a las marchas y les cobró un aporte de 1.000 pesos. Si no iban a la marcha, la multa era de 7 a 8.000 pesos por vecino. Un comedor de Mendoza hizo lo mismo. Un trabajador de una intendencia lo obligaron a ir a la marcha junto a todos sus compañeros de trabajo con banderas celestes que decían el nombre del intendente. Si no iban, obviamente la amenaza era echarlos del trabajo y descontarles el día del presentismo. Un gremio docente de Tucumán envió un micro a la ciudad de Buenos Aires, uno de los 90 que pasaron en estas condiciones, con personal no docente al que le pagaron por asistir. Y sobre el veto, nos parece que, por si alguien más me iba a preguntar, que entiendo que sí, los considerandos son bastante claros. Siempre es bueno cuando hay un decreto, en este caso el veto, leer los considerandos, porque lo que explican es el motivo del veto. El artículo 38 de la ley 24.156, y acá empiezo a responderle su pregunta en lo específico, de Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, exige de forma expresa que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento. O sea, básicamente la pregunta es ¿de dónde se saca el dinero? Pero hay algo incluso más gravoso o igual de gravoso. Espérenme que yo termino, después lo discutimos. Tengo tiempo, 20 minutos más tengo, después tengo una reunión. El propio reglamento de la Cámara de Senadores, y digo de senadores porque esto no existe en diputados,
en su artículo 126, prevé que todo proyecto, se lo digo de manera textual, todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada por él o los autores del mismo. El impacto total del proyecto constituiría un total de 1.554.675.060 pesos. O sea, 1.5 billones para hacer números redondos, que por supuesto afectaría el equilibrio de las cuentas públicas. Y cuando se afecta el equilibrio de las cuentas públicas, lo que ocurre es lo que he explicado en 1.000.000 de oportunidades, que es básicamente que usted tiene 3 maneras de financiarlo, que las tiene que indicar el Congreso. Una es la emisión monetaria, que no estamos dispuestos a hacer porque nos ha traído hasta estos niveles de inflación descontrolados y al haber estado en riesgo de una hiperinflación que hubiese llevado a la Argentina a un mar de pobreza de punta a punta de la Argentina. La otra alternativa que usted tiene es endeudarse, que tampoco estamos dispuestos, primero porque además esto es un tema que no se resuelve condenando a las generaciones futuras al pago de nuevos impuestos para pagar la deuda que hoy se toma, eso lo sabe porque es nuestra filosofía, y además de eso la tercera alternativa que habría es subir impuestos. Bueno, si quieren financiarlo con alguna de estas 3, o sacar, por supuesto, una partida de otro lado, ¿no? Entonces, evidentemente, no le han encontrado una solución cuando hicieron la ley, ya que no especificaron y no cumplieron ellos mismos con lo que marca la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros apoyamos como nadie la universidad pública, pero apoyamos también la no demagogia y que las cosas se discutan donde se deben discutir. El presupuesto 2025 es un muy buen ámbito y si no quieren que ese sea el ámbito y que sea una ley, por favor que de la ley surja cómo se va a financiar el gasto que quieren ejecutar. Simplemente eso. Hola, bienvenidos. No tengo anotado quiénes son, pero no me importa. Sofía Bongiovanni, estudiante de periodismo de la UCA. Sofía Bongiovanni. ¿Cómo días. ¿No vinieron ya de la UCA? Puede ser. Yo no vine nunca. El año pasado. El año pasado, si gobernamos desde este año. Va, desde el 10 de diciembre, pero... ¿Vinieron? Bueno. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Bueno, como periodista quería hablar sobre cómo el señor presidente suele basurear bastante la profesión. Quería preguntarte cómo te hace sentir eso como periodista, si dejar de ejercer implica dejar de empatizar y por qué tanta generalización y odio. Bueno, todo lo que decís es incorrecto. Ni el presidente basurea, ni hay una generalización, ni hay odio. ¿Cómo? ¿Por qué se siente así entonces? Vos lo sentís así. En el marco del saneamiento de las empresas públicas, vamos a hacer un apartado sobre AISA. En AISA se detectaron gastos innecesarios por más de 4.800 millones de dólares durante la gestión anterior. Lejos de dedicarse a brindar un servicio de calidad, la empresa funcionó como una plataforma de campaña para los funcionarios de turno. Voy a dar algunos datos para que tomen dimensión de lo que estamos hablando. Hubo 200 millones de dólares destinados a obras. El 25% de esas obras se asignaron a Tigre y Malvinas Argentinas. Saquen sus propias conclusiones de por qué esto fue así. AISA también financió eventos deportivos y sociales en los distritos que políticamente estaban alineados con el gobierno anterior o con los funcionarios de la gestión anterior, como por ejemplo el triatlón Ironman y el Challenger de Tigre, un torneo de tenis ATP que casualmente se hacían en ese distrito, o eventos como el Carnaval en San Fernando, donde hubo un festival de gasto público, horas extras en personal, camiones cisternas que fueron desviados de sus principales actividades y que se usaron para ser parte de estos coloridos carnavales. En total se gastaron 1.300.000 dólares entre 2022 y 2023 en sponsoreo de AISA en estos
eventos en un país empobrecido, ¿no? Esto siempre es bueno remarcarlo. Bueno, tampoco se ahorró, AISA tampoco ahorró en la compra de inmuebles y vehículos. Durante la pandemia, cuando nos tenían a todos encerrados, la empresa AISA adquirió un edificio sobre la calle Tucumán por $31.600.000. Además, se contrataron reparaciones por $9.600.000 para ese edificio. Lo irónico es que esta obra nunca se terminó, nunca se finalizó. Y lo que es más irónico aún, o más extraño, llamativo aún, es que estaba previsto que en ese edificio se construyan varios pisos extras dedicados al uso exclusivo del presidente o la presidente de AISA. Además, en septiembre del 2023 se compraron las famosas, ya por todos, camionetas Renault Kangoo. Eran 613 camionetas que se adquirieron por $25.700.000, o sea, $42.000 por cada camioneta Kangoo, el triple de su valor real a la fecha de compra. En total, la empresa, además, tenía 2.200 vehículos, no es que es una empresa que no tenía vehículos, que estaban asignados a personal que nada tenía que ver con tareas operativas. Había 2.200 vehículos asignados a personal que nada tenía que ver con tareas operativas, donde uno supone que es donde se deben usar este tipo de utilitarios. Por otro lado, el área de comunicación de AISA destinaba recursos a cuentas ajenas al ente estatal y mencionaba a dirigentes políticos del Frente Renovador. Todo esto que describí es parte de la Argentina del pasado, donde la política se servía del dinero de los contribuyentes en lugar de servir, por supuesto, a los propios contribuyentes. Y ese es el país que los argentinos dejaron atrás con su voto, como todos recordarán, en noviembre del año pasado. La Procuración del Tesoro firmó el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación, conocida como la SIGEN, audite las universidades públicas. Esta medida revierte la decisión del ex procurador Carlos Zanini, quien en 2022 impidió que la SIGEN controle el gasto universitario y dejó esta tarea bajo la órbita de la Auditoría General de la Nación, de la AGN. El último informe que la UBA presentó ante la AGN pertenece a la Facultad de Psicología, dato que ustedes ya tienen, se hizo en el 2018, tiene el dato adicional de que recién se publicó esta auditoría el año pasado, ¿no? Algo más de 5 años después. Por lo tanto, solo una de las 13 facultades presentó un control de gastos. Cabe recordar que el 89% de los fondos transferidos a las universidades entre el 2015 y el 2022 todavía no fueron rendidos. Los argentinos merecen saber qué se hace con la plata que aportan de su bolsillo para pagar la educación de los estudiantes. Si nada tienen que ocultar, ningún problema ningún problema debería haber en que se auditen las cuentas. Contarles que el Banco Nación ofrecerá a sus clientes la opción de pagar servicios públicos sin abonar las tasas municipales ilegalmente agregadas en las boletas, que en algunos casos representan hasta el 60% del costo. Los argentinos que tengan cuentas en el Banco Nación van a poder esquivar la voracidad fiscal de algunos intendentes que parecen no entender el clima de época que vive el país, entre ellos, solo por nombrar algunos, Tigre, Quilmes, San Martín y Escobar, que a pesar de la resolución del gobierno presentaron amparos para seguir cobrándole a los contribuyentes a través de las facturas de servicios. De hecho, recibimos al día de hoy más de 300 denuncias en esta última semana por cobros indebidos en la factura de servicios públicos y bienes, que las recibimos en denunciatufactura@comercio.gov.ar. Invito a todos los que se sientan estafados por este esquema que manden sus facturas y hagan las denuncias. Acá les traje algunos ejemplos. Por ejemplo, en esta factura de Cooperativa Eléctrica Chacabuco, de la factura total, hay, por ejemplo, en tasa municipal de alumbrado público, 12.720 pesos con 93, fondo especial de alumbrado público, 0,23, bastante marginal, y después son buenos con el contribuyente y le hacen un descuento de alumbrado público, le hacen un 10% de descuento
Así que casi el 10% de la factura se va efectivamente en esta tasa que no deberían estar cobrando. Acá tenemos a otra que también cerca de un 10% se va en la tasa municipal por alumbrado público. Acá le cobran casi 4.000 pesos al contribuyente compulsivamente a través de la factura de servicios. Bueno, y acá tengo otra tasa municipal por alumbrado público que le cobran también otros 4.000 pesos por tasa municipal, esto sobre un total de 16.000, o sea que estamos hablando de un 25% que se va en tasas municipales, y como esto hay 300 casos más hasta el día de hoy. Así que los invitamos a todos, denuncia tu factura @comercio.gov.ar. También les recuerdo que todos los bancos del país, a partir de sus plataformas de pago, están en condiciones de ofrecer este servicio a sus clientes, así que bueno, pueden también empezar a ofrecerlo. Desde ahora los pagadores de impuestos cuentan con una nueva herramienta para defenderse de los políticos que esconden la cabeza, pero no la mano a la hora de recaudar más, así que también invitamos, por supuesto, a todos los intendentes a que busquen una manera de golpearle la puerta al vecino y cobrarle la tasa y no a través de las facturas de servicios públicos. El gobierno les anuncia muy felizmente que hoy, o a partir de hoy, la Administración Federal de Ingresos Públicos, más conocida como AFIP, dejará de existir. En su lugar se va a crear la Agencia de Recaudación y Control Aduanero con una estructura simplificada. Se van a reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual. Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos. Además, van a reubicarse y pasar a disponibilidad unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último gobierno de manera, entendemos, irregular. Esto va a suponer un ahorro presupuestario en torno a los 6.400 millones de pesos al año. Por otro lado, se tomó la decisión de que dejen de cobrar la llamada cuenta de jerarquización, que por este concepto hoy cobran la titular de AFIP más de 30 millones de pesos por mes y los directores más de 17 millones de pesos por mes. Ahora van a pasar a cobrar tanto el titular como los directores sueldos equivalentes o equiparables a los que cobran los ministros y los secretarios de Estado. A lo largo de su existencia, este organismo funcionó como una caja política y, como todos sabemos, han sometido a muchos argentinos a persecuciones absolutamente inmorales. Esa Argentina de la voracidad fiscal se terminó. Lo que es de cada argentino es suyo y de nadie más. Ningún burócrata del Estado tiene por qué delegarse el poder de decirle a un argentino qué hacer con su propiedad. Como reza el principio que el presidente enunció el 10 de diciembre, en el momento de su asunción, el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión, en defensa de la vida, la propiedad y la libertad. Ese liberalismo es lo que nos llevó a ser una de las principales potencias del mundo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Hacia esa Argentina queremos ir sin AFIP, sin INADI y sin ningún otro organismo que cercene la libertad de la gente de bien. El Gobierno Nacional tomó la decisión de ampliar la oferta en el rubro, en el mundo de las telecomunicaciones. De esta manera se van a implementar una serie de medidas para alentar una mayor competencia entre las empresas del sector, por supuesto apuntando a lo que queremos en todos los ámbitos, que es más competencia, mejor servicio y menor precio. En primer lugar, el gobierno va a poner a disposición los 100 MHz de espectro que el Estado Nacional le reservó a ARSAT para comunicaciones móviles y que no está utilizando.
Además de los 50 MHz que se encuentran en manos del ENACOM, estas bandas de frecuencias se van a utilizar para el servicio de 5G. La habilitación de estos activos van a impulsar las inversiones para mejorar el servicio de telecomunicaciones en el país, con mejores condiciones de prestaciones de servicios y menos privilegios de las empresas públicas. En segundo lugar, se eliminarán las exenciones del impuesto al valor agregado de la ley del impuesto a los diarios, revistas y publicaciones periódicas, así como también las suscripciones de ediciones periodísticas digitales de información en línea. Con esta modificación, los sujetos que realicen las actividades referidas pasarán a tributar el IVA sin ninguna ventaja con respecto al resto de los actores económicos. Esta medida se entiende que va a aumentar la recaudación en 264.000 millones de pesos. En tercer lugar, el Estado Nacional va a impulsar la relicitación para el contrato de provisión del servicio de conectividad en las 16.000 escuelas que se encuentran a lo largo y a lo ancho del país, el cual es representativo de un monto aproximado, este contrato, de 60.000 millones de pesos anuales. Además, contarles que la AGN realizó una auditoría sobre la gestión del ENACOM vinculada a la administración de los recursos provenientes del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el conocido como FFSU. El periodo auditado comprende del 1 de enero del 2019 al 31 de agosto del 2020. Por último, siguiendo los lineamientos del decreto 70/2023, que incluyen modificaciones a la ley 27.078, ENACOM va a derogar la resolución 1491/2020, así como también la obligación de incluir señales de carácter informativo en la grilla de programación. Con esto van a quedar corregidas las asimetrías entre los servicios TIC y los servicios audiovisuales. La auditoría arrojó como resultado que las empresas Telecom y Telefónica debían más de 3.000 millones de pesos en conceptos de aportes de inversión al fondo antes referido. Por su parte, Telecom abonó los intereses moratorios 2 años después desde su liquidación original. Este trabajo dejó en evidencia que el ENACOM omitió intimar a las empresas, falló en el control e incurrió en una demora en la resolución de recursos interpuestos por las empresas ante el propio ENACOM. En virtud de esto, el Estado Nacional iniciará un relevamiento de todos los contratos existentes en materia de telecomunicaciones para analizar su cumplimiento, y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia iniciará un proceso de exhaustivas investigaciones en todo el territorio de la Nación para analizar si existen conductas anticompetitivas en la industria. Estas medidas van a permitir un adecuado análisis de las condiciones de mercado y la protección de los derechos de los consumidores. De esta manera, el Gobierno trabaja constantemente en el programa de desregulación, apertura de mercado y corrección de cualquier distorsión existente que afecte la calidad o condiciones de prestación de los servicios. Comunicarles que producto de la Ley Bases se procederá a privatizar la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, en lo que será la primera privatización de una empresa ferroviaria desde que asumió la administración del presidente Milei el 10 de diciembre pasado. Solo para ponerlos en contexto, a quienes no lo saben, el año pasado el Estado puso 112 millones de dólares en esta empresa, por supuesto dinero que salió de cada uno de nosotros, de todos los argentinos. Para dimensionar el deficiente estado del sistema ferroviario argentino de cargas, la distancia media transportada hoy es de 500 kilómetros y es exactamente la misma distancia media que se transportaba hace 50 años en la República Argentina. O sea, en medio siglo no hemos avanzado absolutamente nada. Y el límite de cantidad de toneladas que puede transportar el Belgrano Cargas se mantiene congelado desde el año 2009. En contraposición, en estos mismos 50 años, en este mismo
medio siglo que la distancia media transportada no varió, la producción agrícola, que representa el 60% de la carga transportada, se multiplicó por 5. Ahora, sin la intromisión inútil del Estado, la privatización del Belgrano Cargas va a aumentar su competitividad, transparencia y eficiencia. Y bueno, como dijo el prócer liberal Milton Friedman, uno de los grandes errores es juzgar las políticas y programas por sus intenciones más que por sus resultados. Por desgracia, en los últimos 20 años, la política nos ha acostumbrado solo a buenas intenciones, pero detrás a no tener ningún tipo de resultados, sino o muy por el contrario, a tener resultados que nos han hecho muchísimo daño a todos los argentinos. Bueno, y como señaló el presidente Milei desde el 10 de diciembre, todo lo que se pueda privatizar se va a privatizar y todo lo que pueda pasar al sector privado para que sea más eficiente, así se hará. Ahora los dejo con Diego Chaer, él es el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que por supuesto les va a dar más detalles sobre esta medida. Como recién anticipó el vocero, el mandato del presidente es muy claro. El Estado no es empresario. Por eso todas las empresas del Estado se van a abrir a capitales privados y se someterán a procedimientos para restringir y finalizar completamente la participación estatal en las mismas. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas a mi cargo es una unidad ejecutora temporaria que tiene por finalidad la coordinación unificada y un mayor impulso y dinamismo a todos estos procesos. A partir de las competencias que se le otorgan a esta unidad a través del decreto 764 del año 24, tiene la responsabilidad de impulsar los proyectos integrales vinculados a la concesión, privatización, cierre, fusión, reestructuración, venta total o parcial de los paquetes accionarios de todas las sociedades y empresas públicas. En esta línea, como se anunció, iniciamos hoy el proceso de privatización de la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.A., un proceso que implica la concesión al sector privado. La empresa opera 3 líneas ferroviarias que cubren un total de 7.600 kilómetros. Para cada una de las 3 líneas vamos a instrumentar 7 procesos de concesión diferenciados. Una concesión por la vía, con derecho a cobro de peaje, y que incluirá el traspaso de los empleados afectados a la misma. 2 concesiones de locomotoras, que permitirá incentivar la competencia, que incluya a sus respectivos conductores. 2 concesiones de vagones y 2 concesiones de talleres que incluyan a los empleados asociados. De esta manera, todas las vías quedarán concesionadas en el sector privado, permitiendo con este modelo triplicar el volumen de carga transportada, ya que se incrementará la cantidad de trenes y sus frecuencias. El esquema propuesto es de concesión de infraestructura de acceso abierto, es decir, que el concesionario de la misma tendrá la obligación de permitir el paso a todos los operadores que quieran transportar carga por esas vías, evitando con esto conductas monopólicas. Las tierras y las vías continúan siendo de propiedad del Estado Nacional. Con todo esto se les quiere decir que la empresa Belgrano Cargas, tal como funcionaba hasta ahora, deja de existir. Muchas gracias. La Agencia Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud, diseñó un operativo conjunto con los Ministerios de Seguridad y de Justicia, donde se logró capturar a 14 delincuentes prófugos que cobraban de manera irregular una pensión no contributiva por invalidez laboral. Lo particular de este operativo es que, increíblemente, estos parásitos cayeron en su propia trampa. Después de identificar que cobraban pensiones, se los citó con la excusa de auditar esas pensiones, y allí fueron atrapados por la policía. Además, se les dio de baja, obviamente, al ingreso que cobraban del Estado Nacional y que financiaban injustamente todos los argentinos de bien con sus impuestos. Los detenidos, es increíble, pero los detenidos estaban acusados de robo agravado, intento de violación y demás delitos graves. Incluso había uno de ellos que tenía 8 causas judiciales pendientes. Quiero felicitar por supuesto, los 3 ministros o ministerios intervinientes, el Ministerio de Salud,
el de seguridad y el de justicia, por la capacidad inventiva de los agentes de las fuerzas de seguridad. Solo los genios hacen eso. Recordemos que esta institución se descubrió una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima un desvío de fondos de alrededor de $1.000 millones solo en el año 2023. También casos resonantes, como la del médico correntino que se animó a adjuntar, no sé si se acuerdan, una radiografía en vez de un ser humano, de un perrito, la cola del perrito que mostré aquí en esta misma sala de conferencias, o el caso fraudulento en Chaco, donde el mismo médico presentó una misma radiografía de hombro para 150 pacientes diferentes. Los contribuyentes no tienen por qué sostener con su esfuerzo a delincuentes, porque en definitiva son esos, independientemente de que estos tengan causas judiciales y que merecen o merecían estar tras las rejas. La verdad que el que cobraba una pensión por discapacidad sin necesitarla o sin merecerla o sin ser discapacitado no es ni más ni menos que un delincuente, que no trabajan, que no producen nada y que encima pretenden vivir del gasto estatal. A partir de ahora, obviamente los parásitos se quedaron sin su huésped. Contarles que la empresa POSCO Argentina inauguró una nueva planta de litio en la localidad salteña de General Güemes, tras una inversión de más de $800 millones. Esta planta contará con una producción de 25.000 toneladas de hidróxido de litio y se convertirá en la mayor productora de la región. Además, la empresa POSCO ya lleva invertidos $1.600 millones en la Argentina y en total invertirá $4.000 millones en todo el proyecto, que hasta ahora generó 4.800 empleos directos e indirectos e implicó un trabajo conjunto con más de 60 proveedores locales. El desarrollo regional se logra con más inversiones, más capitalismo y más libre mercado. Si le han dicho otra cosa, señores, les han mentido. El Gobierno Nacional firmará, entiendo que está firmado, hace un rato el decreto que prohíbe que los familiares o cónyuges de empleados estatales que fallecieron ocupen sus puestos de trabajo en su reemplazo. Algunos organismos del Estado, como el extinto o la extinta FIP, el Banco Central, ANSES o Banco Nación, incluyen dentro de sus estatutos normativas que habilitan los cargos hereditarios, un privilegio que la administración del presidente Milei va a desterrar para siempre, tal cual siempre lo dijo, valga la redundancia. Este injusto, insólito beneficio de la vieja política se disolvió durante la presidencia del ingeniero Mauricio Macri, pero fue reinstaurado por el profesor Fernández tiempo después. También se puede ver este tipo de privilegios de sangre en otros organismos del Estado, particularmente en las provincias. Por citar un ejemplo, el Banco Provincia, perteneciente al gobierno de la provincia de Buenos Aires, todavía sostiene esta normativa a contramano del mandato de los argentinos. Este delirio que se está sepultando hoy es parte de la misma lógica que reinaba la Argentina hasta el 10 de diciembre y llevó a encontrarnos en la administración, luego de asumir, con, por ejemplo, empleados en ropa interior haciendo milanesas en alguna cochera de algún ministerio, o choferes que tenían choferes, ¿no? Llegaban de hacer su trabajo de chofer y se subían al auto con su chofer para que lo lleve a sus casas. Este era el delirio que se vivía en Argentina. Se acabó la lógica del Estado como un botín a rifar entre amigos y familiares de una pequeña minoría privilegiada. En la Argentina, de las ideas de la libertad, los cargos públicos se asignan por mérito y esfuerzo individual. En esta Argentina, señores, nadie tiene sangre azul. Bueno, muchas gracias, Manuel. Un placer acompañarte hoy para comentar un poquito sobre esta medida que impulsa el Ministerio de Regulación y Transformación del Estado. De hecho, está acá el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña. Y la verdad que tendríamos que volver un poquito atrás en el tiempo, ¿no? En 1789, discúlpenme que me voy bastante atrás, en un país que se llamaba Francia, ocurrió una cosa que se llama la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa ocurrió porque los franceses no querían que el hijo del rey necesariamente sea el rey. ¿Por qué tenía que ser el hijo del rey el rey? ¿Y por qué el hijo de un zapatero tenía que ser zapatero y no podía ser otra cosa? Por ahí el hijo del zapatero tenía que ser el rey, no el hijo del rey, ¿correcto?
Entonces la Revolución Francesa se versó fundamentalmente en eso, en eliminar esos privilegios de sangre que de alguna manera no permitían que una sociedad fuera verdaderamente libre. De eso se trata la Revolución Francesa. Por supuesto que esas ideas llegaron muy rápido al Río de la Plata. Todos nosotros estudiamos en el secundario que la Asamblea del año 1813, uno de los puntos centrales que tenía, todos se acuerdan, ¿no? Los estudiamos en el secundario, era la abolición de los títulos nobiliarios y por supuesto eso después fue tomado por la Constitución Nacional 1853, artículo 16, dice que se eliminan en Argentina cualquier prerrogativa de sangre o cualquier título nobiliario. Imagínense, nosotros estábamos luchando contra el autoritarismo monárquico, casi diría medieval, europeo en ese momento. Sorprendentemente, estos resabios de privilegios de sangre, estos resabios medievales, estos resabios previos a la Revolución Francesa, persisten en estamentos del sector público argentino. Estas cláusulas, porque la verdad que no lo hemos dicho, Manuel, pero son claramente no constitucionales, son anticonstitucionales, pero de manera flagrante, de manera evidente, por lo que hablábamos antes, y entonces en función de eso avanzamos en la eliminación de eso. Y debo decir que después la gestión de Alberto Fernández, tan hipócrita, ¿no?, en tantas cosas como vos recién mencionabas en otros ámbitos, Manuel, volvió a incorporar. O sea que en el Banco Central, yo les dije en 1973, pero podría decir no solo en 1973, sino también 2022, gobierno peronista, nuevamente defendiendo los privilegios de unos pocos, los privilegios de la casta, y me parece que el presidente Milei viene a desterrar una sociedad con privilegios para pocos en aras de la libertad para muchos. Riesgo País alcanzó su nivel más bajo en los últimos 5 años. Hoy rompió la barrera o el nivel de los 900 puntos. Obviamente esto va variando en el minuto a minuto, pero lo cierto es que la tendencia es clara y es a la baja y es a la normalización final de este indicador, que por supuesto es producto del superávit fiscal, de la emisión cero y de las anclas que tiene el gobierno tanto en materia fiscal como en materia monetaria. Subieron las acciones argentinas, los bonos acumulan subas como en mucho tiempo no se veían. Por supuesto que esto también está relacionado con el viaje del ministro Caputo a Estados Unidos, donde Argentina obtuvo financiamiento por 8.800 millones de dólares, tanto del Banco Mundial como del BID. Y es importante aclarar, porque el riesgo país parece simplemente un indicador más que no le importa, que mucha gente considera que es menor, pero más allá de que nosotros sabemos cuál es el final del camino, independientemente de que por momentos el riesgo país pueda subir un poco más o tener algún tipo de volatilidad por diferentes circunstancias, la baja del riesgo país implica una baja de tasas para la Argentina, no solo para el sector público, que de por sí es relevante, sino también para el sector privado. Y cuando la tasa es menor para el sector privado, eso significa que si un privado se financia a una tasa más baja, lo que ocurre es que determinados proyectos de inversión que a determinada tasa no eran viables, a tasas más bajas de interés, a tasas más bajas de financiación, empiezan a ser viables y esas inversiones se empiezan a concretar. Y cuando una inversión se concreta, mal que les pese a muchos, no es solo que gana dinero el empresario que ve en un proyecto de inversión solo rentabilidad. Detrás de ese proyecto hay rentabilidad, por supuesto, porque si no, no existiría, pero también hay mejoras salariales, hay nuevas contrataciones, tanto directas como indirectas, y hace que efectivamente se crezca, ¿no?, que es un poco la solución a los problemas de pobreza, de indigencia y de tanto atraso que viene sufriendo la Argentina desde hace tantos años. Así que algunas variables tiendan a niveles como existen en el resto de los países medianamente serios,
es muy relevante y muy importante para todos, no es solo una variable más de la economía. Cerca de Rosario, las Fuerzas Armadas han interceptado un avión no autorizado en el espacio aéreo argentino. Al inspeccionarlo descubrieron casi media tonelada de cocaína, unos 475 kilos, para ser más precisos, que inmediatamente esta cantidad fue incautada a la vez que se detuvo al conductor de la aeronave. Este operativo se da en el marco de un plan del gobierno que tiene el objetivo claro de presentar batalla contra el narcotráfico. Mirar para otro lado, continuar con la doctrina zafaronista, nos lleva al submundo del caos, la violencia y la corrupción de los países donde, por supuesto, anida el narcoterrorismo como Venezuela, México, Colombia. Desde el 10 de diciembre, Argentina, por suerte, ha abandonado este destino trágico. Este operativo fue realizado en conjunto entre el Ministerio de Seguridad, conducido por la implacable doctora Patricia Bullrich, y el Ministerio de Defensa, liderado por el doctor Luis Petri, que a continuación les van a brindar los detalles. Simplemente les cuento que y ya los dejo con los ministros, al doctor Petri lo acompaña Javier Isaac, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y Fernando Luis Mengo, que es el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, como así también a la doctora Bullrich la acompañan la secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva y el comandante general de Gendarmería Claudio Briglioni. Muchas gracias, Manuel. Venimos con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a dar cuenta de el operativo más importante y más exitoso que registre la República Argentina, aire-tierra, en una operación compleja en donde participó la Fuerza Aérea Argentina, el Comando Conjunto Aeroespacial y la Gendarmería Nacional. Esto no tiene antecedentes en la República Argentina y por eso creemos que es trascendental el cambio de rumbo que se dio a partir del 10 de diciembre, con instrucciones muy claras y muy precisas por parte del presidente de la Nación, de Javier Milei, de dar una lucha sin cuartel contra el narcotráfico, y esa lucha sin cuartel contra el narcotráfico está dando resultados en Rosario, donde se está implementando el Plan Bandera y las Fuerzas Armadas están colaborando con las fuerzas de seguridad, pero también está dando resultados en todo el país. En el día de ayer, a las 14:46, el recientemente inaugurado radar de Tostado detecta un eco a 40 kilómetros al noreste de su ubicación. Y a partir de allí, a las 15 horas, identifica que ese eco se trataba de una avioneta que había ingresado al espacio aéreo argentino vía Bolivia, limitando con el Paraguay, y a partir de las 15 horas se denomina a ese tránsito aéreo como tránsito aéreo irregular, dada cuenta de que no tenía plan de vuelo y no contaba con identificación respecto de su ingreso al espacio aéreo argentino. A partir de allí se ordena que se desplacen 2 aviones tucanos que estaban en Reconquista, los cuales a partir de las 15:35 logran la interceptación de esta aeronave Cessna 206 de origen boliviano. Una persecución inédita. Pensemos que se trató de más de 2 horas de seguimiento e interceptación de la aeronave, donde se aplicaron las reglas de empeñamiento que están previstas, con una aeronave que en ningún momento fue colaborativa, que comenzó volando a 7.000 pies, posteriormente hizo descender su velocidad y su altura a 300 pies y en última instancia llegó a volar durante 50 minutos 30 pies, 10 metros, para evitar ser interceptada. A partir de esto inmediatamente se dio comunicación a la Gendarmería Nacional y se comenzó a hacer un trabajo conjunto, articulado, para proyectar y pronosticar posibles zonas de aterrizaje. Se empezaron a implementar las reglas de empeñamiento. La primera regla de empeñamiento tiene que ver con el seguimiento que se hace a la aeronave. La segunda regla de empeñamiento de protección espacial tiene que ver ya con la interceptación. Ya no es solamente el seguimiento e identificación, sino la interceptación
y el señalamiento para que la aeronave demuestre ser colaborativa. En ningún momento esta situación se dio. Y la tercera regla que se tuvo que implementar en este caso es la de la realización de maniobras disuasivas para que acate las órdenes. Ante la actitud no colaborativa se continuó con la persecución e inmediatamente, una vez que la avioneta Cessna aterrizó, personal de la Gendarmería se hizo presente en el lugar. Algunas cuestiones que me parece importante destacar. Funciona un grupo y una mesa de trabajo de TAIS, de tránsitos aéreos no regulados, no autorizados, desde el mes de marzo con el Ministerio de Seguridad, porque es imprescindible la coordinación que tiene que existir para que estos operativos sean exitosos, pero también destacar que se han modificado las frecuencias, las modalidades y los emplazamientos de las aeronaves para que no sean previsibles los vuelos que se realizan a la hora de efectuar las interceptaciones. Esto ha motivado a una disminución de un 24% de los TAIS durante este año, de los tránsitos aéreos irregulares, y además ha supuesto un 33% del incremento de la efectividad, en donde en muchos casos las aeronaves ingresan, pero ante la interceptación inmediatamente retornan al país de origen de donde provienen. Rescatar el trabajo conjunto y decirles que la lucha contra el narcotráfico es todos los días, pero este es el camino, este es el sendero, hacerle la vida imposible a los narcotraficantes con todo el peso de la ley, como hoy lo ha hecho la Fuerza Aérea Argentina, como hoy lo ha hecho el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad y la Gendarmería. Muchas gracias. Tal como lo ha dicho el ministro Petri, es muy importante entender que la lucha contra el narcotráfico se tiene que dar en todos los niveles, a nivel terrestre, en las fronteras por donde intenta todo el tiempo entrar la cocaína, por la frontera con Bolivia, la marihuana o otro tipo de drogas, en la frontera con Paraguay, por agua, que se realizan muchos procedimientos en la triple frontera, y por aire. Esta realidad de haber logrado un primer tráfico aéreo ilegal que entraba con matrícula boliviana, un avión que sale de un aeropuerto boliviano que vamos a investigar, que llega a 20 kilómetros de Rosario, lugar donde estamos operando y generando un cordón de protección para que no entre la droga. Evidentemente, esta lógica de entrar tan cerca por aire es el intento de evitar los controles terrestres y fluviales que tenemos de la Fuerza de Seguridad. Este trabajo importantísimo que viene realizando la Fuerza Aérea en un comando de control aéreo de los tráficos ilegales ha logrado, en este caso, tener un efecto positivo de un radar que estaba cerca, porque los radares que están cerca de frontera pueden no captar este avión, o el avión que sale cerca de la frontera no tiene tiempo de llegar al lugar donde está el avión Cessna irregular con 475 kilos de cocaína. Ahí, en el aviso que le da la Fuerza Aérea, también hay enlaces de las fuerzas de seguridad en el centro de Merlo, donde está el centro de monitoreo aéreo espacial. Ahí llega a avisarle, después de interceptarlo y seguirlo 2 horas, llega la Gendarmería Nacional, que es la parte que nos corresponde. Quiero decir, y es muy importante plantearlo, que la Gendarmería Nacional Argentina tiene que llegar por tierra. Por suerte tenemos mucha gente en Rosario, por suerte tenemos gente en San Lorenzo y en las cercanías. ¿Por qué llega por tierra? Porque recibimos a la Gendarmería con 0
helicóptero. Y tenemos un solo helicóptero que hoy lo tenemos en la zona de Orán. Con helicópteros nosotros hubiéramos tenido la capacidad de generar un circuito más rápido para estar en el momento del aterrizaje en zona de influencia. Tuvimos que esperar las coordenadas y recorrer 20 kilómetros para llegar. Cuando llega la Gendarmería, se estaban escapando ya 2 camionetas que estamos buscándolas, que vamos a hacer todo lo posible por buscarlas y ver de dónde viene esa droga, esa cocaína. Llega la Gendarmería, toma el avión, secuestra el avión, secuestra la droga, cuenta la droga, 475 kilos de cocaína. El avión, se encuentran tanques suplementarios de nafta, que es lo que se utiliza en estos casos para que el avión pueda recorrer la distancia desde Bolivia, porque es un avión chico, desde Bolivia hasta la zona de Rosario. Se secuestran esos tanques y ahora estamos tras las personas que estaban volando, los narcotraficantes que estaban volando ese avión. Tenemos algunos indicios. A la noche fue Gendarmería, quedó toda la noche rodeando el avión, aún está ahí. Llegó el fiscal federal de la zona para comenzar los procedimientos de búsqueda de las personas detenidas. Lo que quiero plantear es que esta forma de operación entre la Fuerza Aérea Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, es la forma en la que vamos a lograr tener el tercer vector de control de entrada de droga en nuestro país, que es el control aéreo. Muchas veces se hace, muchas veces los aviones vuelan por abajo de los radares, muchas veces cambian los vuelos. En este caso, la rápida reacción de la Fuerza Aérea sacando un avión Tucano que tiene una velocidad apta para poder seguir a un avión Cessna, y la rápida llegada de la Gendarmería nos permitió tener el operativo más exitoso de la historia argentina. Ahora vamos por la banda, ahora vamos por los narcotraficantes, que para nosotros en la zona de Rosario, como todos ustedes saben, es fundamental. Rosario hoy es una ciudad que está funcionando. El fin de semana, estuve el martes, el fin de semana pasado Rosario tuvo el 80% de ocupación hotelera, el 90% de ocupación de los restaurantes. Quiere decir que Rosario es una ciudad que tenemos que cuidar porque hoy está en plena actividad. Esta operación es parte de un cuidado fundamental que tenemos que seguir realizando sobre Rosario con el operativo Bandera, en el que también participamos en conjunto las fuerzas federales de seguridad, las fuerzas provinciales y las Fuerzas Armadas Argentinas. Muchas gracias.